Hace 5 minutos, la señora ministra de Defensa, doña Maya Fernández, anunció que por decisión del presidente de la República, el comandante en jefe del Ejército, don Javier Iturriaga del Campo, permanecía en su cargo. Terminó así una espera de todo el día. Se reunió el presidente en la mañana, según entiendo, con las mesas de la Cámara de Diputados y del Senado, lo que daba a pensar la posibilidad de que efectivamente el presidente le pidiera la renuncia al comandante en jefe, por cuanto la reforma constitucional del año 2005 establece que el presidente de la República le puede pedir la renuncia a cualquiera de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y director general de Carabineros mediante un decreto que debe ser comunicado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, y luego Contraloría toma razón, un decreto fundado. Si se reunió con el Senado y con la Cámara de Diputados, se podía pensar que estaba informando tal decreto. A lo mejor lo hubo y probablemente después cambió de opinión. El hecho es que se acabó la duda sobre algo tan trascendente para la tranquilidad del país como la permanencia del comandante en jefe en su puesto. Voy a citar a un político, un diputado de gobierno, don Vlado Mirosevic, que ayer en la Radio Paula, según lo reporta, o lo reportó más bien el diario La Segunda, dijo lo siguiente: no apoyo el descabezar instituciones de esta naturaleza por un caso en donde todo el mundo sabe que el comandante en jefe no es responsable de lo que pase en una marcha en Putre. Y Vlado Mirosevic tiene absolutamente toda la razón en esto. Y hay problemas que hubo y que los existe de información, de que no se informó, que no se contó, que no se le dieron facilidades a las madres de los conscriptos, es cierto. Pero esos son problemas de administración, son cosas que se solucionan. De hecho, se fue toda la oficialidad mayor que tenía que ver con esto, hasta todos los comandantes de división. Entonces, habría sido una brutalidad en términos de Estado, de política de Estado, de política país, que el presidente le hubiera pedido la renuncia al comandante en jefe. Hay que imaginarse qué habría pasado si el comandante en jefe del ejército, don Javier Iturriaga, se va hoy. ¿Qué habría pasado? El Ministerio de Defensa está copado por el Partido Comunista, dejando de lado a la señora ministra, que es más bien, en mi opinión, un elemento decorativo, histórico, porque su segundo apellido es Allende, y efectivamente ella es nieta del expresidente Salvador Allende. Pero ¿quiénes están manejando el Ministerio de Defensa? Existían hasta hace poco las subsecretarías por cada rama del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Aviación. Y en una reforma reciente se decidió, por razones prácticas de buen orden, aunar esas tres subsecretarías en una sola, la actual Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Me podría decir un ingeniero comercial, pero eso se caía de maduro. Pero el chiste en este cuento es que esa subsecretaría se encuentra hoy copada por el Partido Comunista. De acuerdo a una investigación del medio digital El Líbero, al cual le reconozco la propiedad intelectual de esto, sabemos que el subsecretario es don Galo Edelstein, un dirigente histórico del Partido Comunista de 72 años, soltero, millonario, fue gerente general de una industria textil de una familia de izquierda y luego tuvo una participación importante en la Universidad Arcis, la llamada Universidad del Partido Comunista, de la cual se dice que recibía
financiamiento desde Venezuela y que quebró estrepitosamente sin que se sepa cuánta plata falta y quién la tiene. Don Galo Edelstein es el subsecretario para las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes lo secundan? ¿Quiénes forman su equipo? Don Carlos Chong. Él es el jefe de división de presupuesto y finanzas de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Don Carlos Chong es el hermano de la fiscal Chong, que es conocida por su, en mi opinión, y la de muchos, animadversión en contra de carabineros, lo que se ha visto en la manera de llevar adelante los procesos, en que algunos, yo me incluyo, le reprochan falta de imparcialidad. Luego está don Manuel de la Corte. Este señor es un caso muy especial. No sé si aún tiene el cargo, porque esta información del Líbero tiene su tiempo ya. Él es periodista, es miembro, por supuesto, del Partido Comunista, pero él es de nacionalidad venezolana. Y ustedes me van a explicar, por favor, qué hace un periodista venezolano, miembro del Partido Comunista por añadidura, o podría ser al revés, como periodista de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas chilenas. Después tenemos a don Luis Lobos M. Él es jefe de gabinete del subsecretario, miembro del Comité Central del Partido Comunista y además fue candidato a diputado del Partido Comunista por el distrito número 13, jefe de gabinete del subsecretario Carlos Edelstein, miembro del Partido Comunista. Luego nos encontramos con don Juan Carlos Valdivia, jefe de la división jurídica de la subsecretaría de la que estoy hablando, miembro del Comité Central, ex abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Don Juan Carlos Valdivia, jefe de la división jurídica, como tiene que ser un abogado, es un ex abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en mi opinión y en la de muchos, tiene como propósito principal de su actuar cotidiano el perseguir a las Fuerzas Armadas por la vía judicial. Luego está el señor Patricio Palma. Él es miembro del Comité Central del Partido Comunista y es asesor del subsecretario don Galo Edelstein. Tenemos también a don Jaime Insunza, comunista, antiguo dirigente comunista, que aparecía permanentemente en los medios. ¿Se acuerda usted? Un señor de cara delgada, con un bigotito. Él es asesor gremial del subsecretario. Y otro asesor del subsecretario es don Roberto Campos, también perteneciente al Partido Comunista, al igual que don Jaime Insunza. Eso es, entre el presidente de la República y los comandantes en jefe de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, se encuentra este grupo de personas que en su gran mayoría pertenecen y han sido o son dirigentes del Partido Comunista. Imaginémonos el escenario de incertidumbre, nada más que eso, de incertidumbre en el que estaríamos hoy si en esa reunión el general Iturrieta hubiese ofrecido su renuncia, lo que es muy posible, porque es una cuestión de protocolo. Cuando pasan estas cosas que tienen impacto en la opinión pública, que llegan a tener impacto en el devenir de un país, un responsable político, un responsable administrativo, un ministro o un jefe de instituto armado, pone su cargo a disposición del presidente. No significa que se quiera ir, simplemente lo pone a disposición.
Yo creo que eso debe haber pasado, como digo, porque es protocolo. Y si el presidente Gabriel Boric Font hubiese aceptado esa renuncia, ¿qué pasa? ¿En qué terreno quedamos? ¿Quién es el sucesor del general Iturrieta? Un gran misterio. Lo único que yo tengo claro y cierto es que si hasta el momento uno debe lógicamente pensar que hay una suerte de convivencia, no voy a decir pacífica, pero por lo menos acomodada, en que ya las partes se conocen, entre la bandita de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y los comandantes en jefe, incluyendo al general Iturrieta, si él se hubiera ido, los que quedan fijos son los de la bandita de la Subsecretaría y de los demás jefes, de a uno simplemente se va desgranando. Ustedes saben qué.